Hola Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Muy buenas noches, gracias. Gracias una vez más por aceptar estar en Sentir es el Secreto y poder compartir eh, tanta sabiduría y nuevas enseñanzas. Un gusto como siempre y bueno, yo siento también desde mi conciencia que es una obligación y un compromiso compartir lo que sé que es para bien de todos, ¿no? Exacto, es estar al servicio, que es lo que cada uno desde su lugar, ¿no? Intenta hacer. Sí, 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 que bueno, ya lo que hablamos siempre, esto de ese trabajo interno y hoy va a ser un tema importante, muy enfocado en eso por este tema que nos traes, que nos va conduciendo de a poco a entender Ujú. mejor lo que es el servicio, ¿no? Y vivir junto a los demás, que no es simplemente estar cerca, sino que también desarrollar algún tipo de conciencia al respecto de la vida del otro y su transitar por ella, ¿no? Y de alguna manera desde ahí ver qué puede hacer uno para llevar un alivio, y también, bueno, puede tomar que le enriquezca que el otro ya tiene incorporado en su vida, ¿no? Bueno, una convivencia en donde verdaderamente podamos ser definidos como sociedad, pero una sociedad que busca de salir adelante juntos, no una sociedad que intenta aprovecharse el uno Tal del cual. otro, como cuando el ego nos guía sucede. Tal cual. Daniel, cuando hablamos de Cristo, siempre lo relacionamos obviamente con ese ser maravilloso, ¿no? Que viene desde ese mundo externo, que nos vino a traer la enseñanza a través del Maestro Jesús y que cada uno desde su dogma, desde su creencia o desde la información que tenga puede identificar qué es para cada uno de nosotros ese Cristo. Desde esos conceptos que tenemos del mundo externo. Pero también se habla de un Cristo interno, ¿no? De un Cristo que desarrollamos internamente, que ya está en nosotros, que ya viene con nosotros, que estás y estuvo siempre. No sé si estaré equivocado o no, bueno, ahora vos nos vas a comentar, pero nos vas a dar respuesta a eso. Pero yo creo que viene con nosotros desde mucho antes de esta encarnación. Eh, ¿Es así? ¿No es así? ¿Tenemos que descubrirlo? ¿Cómo lo identificamos? Es así, y esto que acabas de decir, tal vez en pocas palabras, y yo también en pocas palabras lo confirmo, es algo que es una conclusión que uno abraza, de algún lado, a veces desde la fe, pero también a lo largo de ir caminando y tomando conciencia, ¿no? De cada piedra en el camino, de cada escollo, de cada alivio, de cada necesidad personal, de cada realidad vivida por aquellos con los que compartimos tramos de nuestra vida, de cada conciencia que vamos tomando de los orígenes de aquello con lo que convivimos, que alcanzamos, que nos entregamos a servirle, es decir, a lo largo de todo ese proceso vamos tomando conciencia de lo que esto significa. Pero básicamente, la humanidad, por cuestión por falta de conocimiento y por falta de disposición de buscar conocimiento, se ha quedado con marcar diferencias y separar las cosas, ¿no? Pero todos somos hijos de Dios, Mm, pero no todos dignamente somos reconocidos como hijos de Dios en nuestro obrar diario, porque no manifestamos el amor desinteresado en toda acción que llevamos adelante, en todo pensamiento que atraviesa nuestra mente, ¿no? En todo anhelo, a lo mejor hasta profundo, íntimo de nuestra alma. No siempre está presente ese amor incondicional que está viendo la necesidad del prójimo como la propia, o valorándola de la misma manera y no destacando lo personal por encima de lo del prójimo. Y a veces cuando pensamos en el prójimo lo hacemos habiendo cubierto primero nuestra propia necesidad.
Entonces, bueno, todo esto puede ser reflejo de aspectos de nuestra vida, hay que ir unificándolo y se tiene que unificar en una conciencia. Y quien tiene la conciencia más elevada y preparada para manejar todo esto de manera justa y equilibrada y cada vez más cercana a esa realidad es el Cristo interno, es decir, es el amor de Dios que está presente en cada uno de nosotros. El Cristo es el amor de Dios, el Cristo interno es el amor de Dios presente en cada uno de nosotros. Este mismo Cristo interno, que es un término que muchos utilizan y que muchos habrán tal vez estudiado, leído, analizado, vivido a su manera el significado que tiene, es también aquel que muchas veces se define como maestro interno, porque el Cristo es el maestro. Claro. Entonces, el maestro que viene de Dios es humilde. No cree que sabe todo. No tiene ego. Claro, sabe que siempre está aprendiendo, porque aprendió muchas cosas en su vida que le enseñaron a ver el lugar que ocupa en este universo, ¿no? Lo pequeño que puede parecer cuando se observa materialmente, pero lo grande que sabe que puede llegar a ser el alma cuando se expande, ¿no? Abrazando con amor a toda la vida, y lo pequeña que resulta parecer nuestra vida cuando solo abrazamos aquello que es de nuestro interés personal y no nos interesa la vida del prójimo. Entonces, lo que hace la diferencia aquí es la mirada que tenemos cada uno de nosotros, y de acuerdo a la mirada que tenemos será aquello con lo que nos podamos conectar. Como dijo Jesús, donde están tus ojos está tu corazón. Y si mis ojos están en cosas materiales, mi corazón está ahí. Si mis ojos están en servir, ¿en dónde está mi corazón? En el servicio. Pero aún así hay que hilar muy fino, y este es el trabajo personal que cada uno tiene que hacer, de ir sincerándose con uno mismo en la vida. Cuando yo ayudo a alguien, ¿lo hago con desinterés o lo hago esperando algo a cambio? Porque fíjense que la atención está puesta en servir, pero cambia verdaderamente lo que estoy buscando y lo que espero. Porque también eso entonces va a cambiar lo que yo reciba. Porque Dios está viendo en realidad lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Aunque yo me quiera engañar, o aunque yo no quiera ver o no pueda ver. De a poco tendré que ir viendo. Pero se va a hacer más difícil ver las cosas como son si yo me engaño y no quiero verlo, ¿no? No hago mucho esfuerzo para ver lo que está mal en mí, y sin embargo con poco esfuerzo puedo ver y distinguir lo mal que hace el otro. Ahora, lo de siempre, ¿qué es lo único que puedo cambiar? Lo que está en mí. Yo tengo libre albedrío para cambiar lo que está en mí, no para alterar lo que está en los demás. Cambiando lo que está en mí y entendiendo y sabiendo diferenciar lo bueno de lo malo, es que me voy a poder acercar de mejor manera a la vida de los demás. Si yo ayudo al otro esperando tener un reconocimiento, ¿dónde están puestos mis ojos? En la necesidad del otro, y con desinterés voy y asisto, muchas veces haciendo a un lado mi propia necesidad por atender primero la de los demás, porque es parte de lo que es el servicio, también entra el sacrificio, ¿no? Un maestro bajar a la tierra es un sacrificio, porque él pertenece a ese reino de los cielos, pero sabe que en la tierra se necesita su enseñanza, no a él como persona en sí, se necesita su enseñanza, y para que su enseñanza pueda llegar a las personas, tiene que entrar a ese mundo humano a través de los medios que utiliza todo espíritu que viene a la tierra, ¿no? En la conformación de una familia, crecer en ese seno familiar, ser acompañado de mejor o de no tan buena forma, porque no siempre los padres que traen a la vida un hijo están preparados para ser padres amorosos. Muchos lo aprenden de camino y es bueno para todos los integrantes. Algunos no lo viven de esa manera porque sienten que su vida cambia, y en verdad cambia, pero que ese cambio no es bueno para ellos, y entonces reniegan de lo que trajeron a la vida.
Bueno, hay muchas cosas que observar y todas estas cosas uno las empieza a ver mejor cuando uno es sincero con uno mismo. Y ver cosas que no están bien en uno es doloroso. Y entonces a veces las personas están escapando al dolor. No, voy a pensar Claro, en algo más feliz, más agradable, más lindo. Y bueno, es más lindo criticar lo mal que hace el otro que reconocer mis errores. claro. Entonces, bueno, nos vamos hacia ese lado. Nos sentimos que estamos siendo justos cuando criticamos al que hace las cosas mal. No es tan importante lo que hacemos nosotros, porque yo simplemente el día que quiera lo cambio. Siempre decimos así, lo postergamos, Sí. bueno, y al final se nos va la vida sin que cambiemos muchas cosas como deberíamos hacer, ¿no? Entonces, el Cristo interno es el amor de Dios en nosotros, es el que está siempre ávido de aprendizaje, siempre está viendo una enseñanza en lo que tiene que atravesar y intenta enriquecerse aprendiendo de ese proceso. ¿Para qué? Para poder volverlo de alguna manera cada vez más agradable de transitar y no tan traumático como muchas Mm, veces resulta cuando postergamos recibir la enseñanza. Si la vida claro. me da un problema y yo en lugar de resolverlo le huyo, el problema no se resuelve, no Ujú. aprendo del proceso y muy probablemente me vuelva a encontrar con él en cualquier momento que no sé cuál es, o a veces sí se puede predecir, pero en definitiva cada vez se me va a volver más difícil porque eso se va complicando cada vez más, porque a la vez como yo sigo transitando por la vida, voy encontrándome con otras situaciones que tengo que sobrellevar, que se le anexa esto que postergué en algún momento. Entonces se hace cada vez más difícil. Si yo lo resuelvo cuando decido hacerlo, es algo que me quito de encima, ¿no? Y es algo a través de lo cual aprendo. No es un castigo el problema, Claro. es la oportunidad de aprender. Aprender a la hora de que tengo que usar mi inteligencia para resolver y poder unir inteligentemente los conocimientos que fui adquiriendo en cada paso que transité en la Ujú. vida para poder enfocarme en el problema para resolver. Aprendo de ese proceso y dejo detrás ya lo que era una prueba, que la prueba no es que me la puso el cielo, sino que es la forma de, atravesando o encarando el problema, la forma de comprobar que tengo, de ver si estoy preparado para seguir transitando. No quisiera yo que Dios permita que yo siga avanzando en la vida y me queden asuntos pendientes, porque esos asuntos pendientes son cosas que me quedan por aprender. Yo no Claro. quiero seguir adelante cuando me está faltando tener el conocimiento aún más mínimo para poder llevar de la mejor manera lo que se presente en cada futuro que me toque encontrar o cada presente que voy transitando. Tengo que incorporarlo. Entonces, bueno, la vida como maestro nos busca para darnos enseñanzas. Tenemos que aprender a reconocer las lecciones, en las lecciones, el conocimiento que podemos adquirir, cómo esto nos enriquece, revalora nuestro espíritu, el Cristo interno crece porque está aprendiendo en la escuela, Claro. pero mientras tanto en la medida que va pasando el tiempo somos cada vez más conscientes de esto. Mientras tanto, comenzamos a cada vez poniendo más conciencia a valorar más precisamente lo que estamos volviendo nuestro y comenzando a administrar, que es un bien común y no es algo personal nuestro. Cuando vamos saliendo del ego nos vamos dando cuenta de esto y entonces cuando vamos saliendo, como digo, del ego y vemos que no es nuestro, sino que es de todos, ese bien, es algo que me doy cuenta que tengo que aprender a administrar para que también pueda a través mío llegar a la vida de los otros. Claro. Entonces empiezo a impartir que una cosa es ir al mercado a buscar lo que necesito para mí y otra cosa es andar por la vida sabiendo que en mí llevo muchas cosas que muchos necesitan y yo puedo compartirles si estoy atento a sus necesidades y Ujú. si aprendo en ese proceso también a administrar lo que tengo.
porque nunca es bueno dar todo lo que uno tiene a Claro. alguien, sino que es darle a ese alguien lo que ese alguien necesita en su justa medida. Eso es algo que uno va aprendiendo. Para Ujú. llegar a aprenderlo a veces nos vamos a los extremos. Claro. O bien, guiados por el ego, decimos, no, no le doy nada, que se esfuerce y Ujú. se lo gane por él mismo. Sí, O le voy a dar todo lo que tengo aquí es tuyo. Pero si le doy todo lo que tengo a uno, ¿qué pasa con todos los demás? ¿Qué pasa ujú. con mi propia necesidad? Claro. Entonces, no es que podemos entrar a la casa del Padre, abrir su caja fuerte, su granero, sacar todo lo que queremos de ahí para darle al que necesita. Y nos sentimos personas buenas. Bueno, hay que dejar de ser personas egoístas, hay que dejar de hacer las cosas mal y pensamos entonces, en lugar de hacer mal, tengo que hacer bien. Pero cuando me aboco durante un tiempo a hacer bien y voy tomando conciencia de la diferencia que hay entre el mal y el bien, me doy cuenta que hay algo que está por encima de todo esto y es la justicia. El que es justo no es malo, lógicamente, pero tampoco Claro. es bueno, es Claro. justo. Justo. Y es lo justo es a cada quien lo suyo. Pero no es que uno le quede debiendo a Dios y derrocha, sino que uno malgasta lo que tiene y lo que nosotros vamos teniendo es algo que nos ganamos con esfuerzo. El Cristo interno se va formando a partir de cada experiencia, de cada dolor que tiene que atravesar, de cada realidad que le cuesta reconocer y asumir, y llora tal vez a veces en la profundidad de su alma, pero busca de salir adelante porque encuentra fuerzas para hacerlo, porque la vida tiene que seguir progresando. Voy aprendiendo a valorar lo que recibo, pero también voy aprendiendo a valorar la necesidad de los demás. Y ahí comienzo a ejercitarme en este arte que verdaderamente está poco transitado por la humanidad, que es la del servir, es decir, Ujú. compartir lo que tengo de valor en mi vida. Entonces, el Cristo interno resulta ser ese del que se dice, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece, el discípulo es el Cristo interno, es el amor de Dios el que está en Claro. entrenamiento, el Claro. que está aprendiendo a reconocerse a sí mismo y a entender de qué es capaz. No pensemos en ser capaz como que somos capaces de hacer tantas cosas buenas y no solo nos enfoquemos en lo bueno. Somos capaces de hacer cosas malas también. Ujú. Somos capaces de cometer errores. Somos capaces de intencionalmente buscar de dañar Claro. a alguien porque tenemos algún resentimiento, algún encono, no lo podemos superar. Arrastramos esas cosas por vidas muchas veces. Hay cosas que nos marcan muy profundamente, inclusive en el alma, a través de vidas. Yo Ujú. comenté, no tal vez en este espacio, pero yo tengo físicamente una cicatriz que la traje y esa cicatriz corresponde a miles de años atrás en los que me quitaron la vida Mm. lapidándome. Y bueno, esa cicatriz particularmente es la que me quitó la vida, ¿no? Yo tengo memoria de todo esto. Wow. Me arrojaron muchas piedras, esa fue la que me quitó la vida, me golpeó la cabeza. Y tengo una cicatriz marcada, o sea, me marcó el alma. Eso. Claro, a tal Pero punto que en esta nueva encarnación tu cuerpo la sigue trasladando. es que se marcó en el alma y entonces el Claro, alma de alguna manera también la refleja en la forma física que es parte del exacto. alma. Pero no, a ver, acá viene nuestra capacidad de perdonar, de entender y de abrazar con amor lo que sucede. Yo particularmente no tengo ningún resentimiento, al contrario, es que así lo viví en ese momento que pasó hace Claro, miles de años. eh, Me dolía por ellos, por lo que estaban haciendo, porque no claro, lo los que que me hacían a mí. ejecutaban eso, claro. Claro, yo sabía de dónde venía y a dónde iba, pero ellos no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Eh, yo no suelo hablar de estas cosas porque a veces se puede Malinterpretar, sí. confundir, malinterpretar.
porque, bueno, uno no sabe cómo manejarse en esto cuando no lo ha experimentado. A mí me tocó experimentarlo y lo que yo sentí fue un dolor por ellos, porque yo estaba ahí por ellos y al quitarme la vida, ellos perdían una oportunidad de tener Claro, cerca de ellos, bueno, una luz que de repente intentaba llegar a sus vidas para ayudarle a ver mejor por dónde transitaba. claro, No es que fueran nada especial, era una persona humana, de hecho, que se le podía quitar la vida como cualquier otra. claro. Em, no era nada extraordinario en lo material, pero sí de alguna manera había un valor en el espíritu como lo hay en cada uno de nosotros. Claro. El Cristo interno es el que llega a ser el discípulo. En los orígenes, esto me da vuelta desde que empezamos la conversación y lo quiero manifestar, pero Sí, en, exprésalo. en los orígenes solo era Dios, es decir, solo era la perfección, solo era el creador, pero el creador era solo. Y fue creciendo la conciencia de toda la dimensión de su ser en la que se manifestaba. Imagínense, yo trato de hacerles un relato material de algo que no es sencillo manifestar, pero en la inmensidad del universo, De todo. que el ir comprendiendo, el ir entendiendo, el ir viviendo todo eso con amor, ¿qué es lo que consiguió en él? ¿Qué es lo que pasó? Esto en tiempos imposibles de poner un número, ¿no? Ujú. En Sí, sí, tiempo transitado. El amor fue creciendo en él, porque cuando uno ejercita el amor, volcándolo a través de su atención y de su intención y de entregarse en servicio a ese amor, que lo que busca es suavizar, llevar armonía, llevar paz, al ir viviendo el amor de esa manera, ¿qué va pasando en cualquiera de nosotros, así como en los orígenes pasó en el Creador? El amor va creciendo en nosotros. Y como pasa, y porque como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, como le pasó al Creador hace tanto tiempo, lo mismo pasa aquí en el pequeño mundo que habitamos nosotros, las personas dentro de esta inmensidad de universo. Cuando el amor va creciendo en nosotros, llega un momento en que ya no puede ser más contenido en nosotros y no puede ser limitado por nuestro alcance, sino que busca de ir más allá. Y esto es cuando llegan los tiempos de servir, que uno quiere, ya no cabe más en mí, me desborda y quiero compartir y llevarle a los demás. Bueno, esto sucedió a Dios. Entonces, cuando el wow, amor ya no cabía más en él, se desbordó de amor. Y ese desborde de amor son sus hijos, claro. ¿no? Es decir, los trajo a la luz de la conciencia, a la luz de los acontecimientos. Ese proceso que sucedió hace mucho tiempo, bueno, dio origen a la vida en el universo, les hablo yo. Pero así como esto, que me fui al origen del universo, Sí, sí, sí. lo podemos llevar a espacios más pequeños, pero igualmente inmensos para el ser humano, que sería como también se multiplica o se Ujú. proyecta o crece o se expande una galaxia, un sistema solar, Claro, un planeta, una persona. Es decir, esto va pasando así, va creciendo en nosotros el se va amor. Entonces, multiplicando. esto que estoy diciendo es tal vez largo, aunque lo Sí, hice corto, porque lleva sí, miles de millones de años, claro. pero es para llevar claridad a lo que dije antes. Ujú. Somos el fruto del amor, es decir, somos amor en esencia. Claro. Entonces es el desborde del amor de Dios. Pero ese amor en su proceso también de desarrollo y de crecimiento, en un momento tiene que tomar conciencia de sí mismo. Surge y se forma y se desarrolla y transita durante un tiempo siendo una parte de un todo. ¿Por qué? Porque durante un tiempo de evolución necesita ser contenido, ser guiado, no ser abrazado, ser alimentado, ser nutrido, para que vaya desarrollándose una conciencia de a poco que busca y tiene como objetivo en algún momento individualizarse para poder valerse por sí mismo.
Entonces se va fortaleciendo mientras es abrazado, mientras es amparado, mientras es protegido, alimentado, nutrido, iluminado. Pero en un momento tiene que valerse por sí mismo. Para poder valerse por sí mismo tiene que poder tomar decisiones. No puede tomar decisiones por sí mismo si no se individualiza. Claro. Todo esto entonces parte del proceso de evolución. Ese Cristo original llega un momento en que se individualiza. Cuando se individualiza, entra en contacto con lo que le rodea y tiene que comenzar a comprender lo que le rodea y conectarse amorosamente con todo lo que le rodea para poder ir acercándose cada vez más a Dios, ¿no? Porque la vida es el camino, pero la vida vivida con amor es el camino que nos acerca. Claro, es como que si no es así, se desvirtúa como ha pasado en la humanidad. Bueno, claro, es decir, vidas y vidas de las personas en las que no entienden para qué están y tratan como no conocen, no tienen una visión de un objetivo elevado, el que buscan alcanzar, sino que transitan el momento tratando de pasarla bien. Pero así se nos va pasando la vida, tratando de pasarla bien. ¿Y cómo la pasamos bien? En el análisis de mucho, muy simplista, ¿no? ¿Cómo la pasamos bien? Tratando de evitar problemas. Si por acá va el problema, no, lo evito. Cierro esta puerta y voy por otra. Y abro otra puerta a ver qué es lo que ahí me espera, qué es lo que me depara. Si parece ser que voy a estar bien en ese ambiente, en ese lugar, bueno, ahí me quedo. Hasta que vea que las cosas empiezan a complicarse y otra vez huyo de la situación. Entonces, huimos de las lecciones, huimos del aprendizaje. Ahora, por eso, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Si yo dejo de huir de los posibles aprendizajes, de las experiencias, dejo de huir de lo traumático para enfrentarlo, para poder trascenderlo, aprender de todo eso y quitarlo de mi vida, que deje de perseguirme. No me persigue para castigarme, sino que me persigue para darme una enseñanza. Si yo dejo de huir de la enseñanza, es que entonces de alguna manera me estoy entregando de a poco a la idea de un discipulado. Es decir, donde me amigo más con las enseñanzas nuevas, en lugar de quedar y buscar el lugar cómodo de abrazar lo conocido. Me siento más seguro abrazando lo que conozco, ¿no? Prefiero quedarme en esta, no sé, en este barril en el que estoy flotando en este océano, antes que arriesgarme a buscar una tierra firme, en donde pueda caminar, transitar, tomar decisiones, modificar, usar mi inteligencia para crecer y mejorar mi vida. Bueno, nos quedamos con lo que tenemos. El que tiene esa mirada difícilmente en esas condiciones esté preparado para recibir enseñanzas que las necesita, sí, pero no está dispuesto a valorarlas porque lo que está valorando es aferrarse a ese barril. Y no lo que le habla de una realidad mejor que hay que alcanzar con esfuerzo. Entonces muchas personas en el camino de fe piensan que las cosas son milagrosas, que convivir agotándolo a Dios, repitiéndole oraciones, un día lo vamos a alcanzar y nos va a conceder lo que le pedimos. No sé cómo qué piensan, ¿no? Dios no es bueno, Dios es justo, está por encima de lo que nosotros podemos entender como bueno. Entonces, no es que nos va a negar lo que le estamos pidiendo, hay que ver si lo merecemos, y lo merecemos no es desde una evaluación arbitraria, lo merecemos es desde que sepamos valorar lo que nos va a dar, para sacar el mayor provecho y no desperdiciarlo. Nada sobra en el universo, no es que hay mucho para regalar, a cada quien lo suyo. Como he dicho en algún momento, en los cielos hay un gran banquete que está servida en esa mesa el alimento para todos, absolutamente todos. Pero nadie puede quedarse ni asistir a ese banquete si no saben qué es lo que es suyo. Claro. No es para ir y comer porque hay de todo, es para poder distinguir qué es lo de uno. Es decir, para poder llegar a eso uno tiene que tener conciencia de lo que vive y de cuál es su realidad, para solo tomar lo suyo. Es decir, aquel que busca y verdaderamente se manifiesta como alguien justo, justo desde lo que entendemos es justo.
El justo de los justos es el creador. Nosotros vamos en camino de entender lo que es esa justicia. Bueno, si yo sé qué es lo que necesito y qué es lo que debo consumir, llegado a ese banquete, voy a poder distinguir de todo lo que ahí se ofrece, qué es lo mío, y solo tomaré lo mío. Si esa es mi actitud en la vida, estoy invitado a participar. Si yo no reconozco esto y tomo de la vida muchas cosas que no me corresponden, todavía me queda mucho por aprender, porque estoy siendo injusto, pensando que tengo que ser bueno, ¿no? Y que tengo que ser previsor. Y para ser previsor voy a abrir los brazos y a tomar todo lo que pueda para llevarme por si lo Claro, necesito. No estoy pensando que ahí está lo que otros necesitan y en mi claro. actitud egoísta de solo pensar en mí estoy perjudicándolos. Todo esto el Cristo interno va aprendiendo. De lo que vamos aprendiendo también, desde lo que aprendemos podemos enseñar. Hay un tiempo en la evolución del individuo en el que ese Cristo interno, ya de ir formándose a través de tantas experiencias que va teniendo a través de vidas, a través de, por supuesto, en un momento, como digo, habiendo ya sido reconocido como un discípulo, asiste a clases superiores a la vez que tiene una vida material como cualquier persona, puede conformar una familia, lógico, tener una pareja, no tenerla, es decir, son sus decisiones, tiene libre albedrío. Siempre lo que tendrá que tener en claro, y lo aprenderá con el tiempo y lo verá con más claridad, es que la vida es el camino y hay que vivirla con amor, más allá de las decisiones que tomen, esto siempre es lo primero. En la medida que va transitando a través de encarnaciones, lo que es el discipulado, va ascendiendo espiritualmente. Ese Cristo interno se va realizando cada vez más en ese amor de Dios. ¿Cómo? Experimentándolo y sabiendo diferenciar del amor que uno puede tener como persona, que somos como individuos, por alguien en particular, por ciertas situaciones, a ese amor que es desinteresado, ese amor que es incondicional, no pone condiciones para poder llegar a la vida de nadie, no queda aferrado a cosas que son del pasado, de donde se generaron resentimientos. En la medida que va creciendo, ese amor se hace cada vez más presente en la vida del individuo, en su accionar. Lógico, para que llegue a su accionar, está en su alma, aparece, se manifiesta y se vuelve más inteligente a partir de acudir a la mente, las emociones y la obra. Ahí es donde se ve manifiesto, donde se siembra, donde se multiplica, donde se comparte. Mientras se está haciendo esto, el amor crece y el amor en un momento se realiza. ¿Cómo y cuándo es esto? Cuando ha aprendido todo lo que tiene para aprender dentro de esta escuela. Entonces, ¿qué es realizarse, autorrealizarse? Es alcanzar la maestría. Cuando uno, como ya en otros momentos les hablé, se convierte en señor de su propia luz. Entonces uno administra esa luz que hay dentro nuestro. Pero esa luz fue creciendo en nosotros porque nos enfocamos en acrecentarla. No creció milagrosamente porque Dios nos la concedió, ¿no? Sino que, por supuesto que siempre está acompañando todos los procesos, porque es un padre amoroso. No es un padre amoroso el día que se levanta bien y es un padre caprichoso o a lo mejor enardecido el día que se levantó con el pie izquierdo. No, Dios es amor. Cuando decimos es amor, lo es por la eternidad. Entonces Dios ama a sus hijos, no los pecados en los que pueden incurrir sus hijos, que es una gran diferencia que hay con nosotros, y aquí hay una gran clave para cualquiera de nosotros para entender lo que es el amor. No confundir las acciones de las personas con las personas. El pecador es un hijo de Dios. El pecado es una opción para un hijo de Dios. Claro. Cuando ese hijo de Dios toma conciencia de la diferencia que hay entre el bien y el mal y elige el bien, deja de pecar y empieza a hacer lo que entiende es más correcto. De a poco eso lo va a acercar a una idea que aún es superior,
y ya es muy íntima, que es de buscar la justicia superior, ¿no? Pero para poder llegar a eso hay que tener una mirada más amplia sobre toda la vida y no tan solo una Ujú. mirada tan limitada como tenemos de nuestra propia conveniencia personal. Pero Exacto. para eso hay que crecer en conciencia. No es que porque entramos en meditación todo esto se consigue en algún momento mágico Bien. y lo podemos sostener, porque eso hay que sostenerlo. No es una cosa es que un maestro lo puede hacer posibilitar que se abran ciertos sectores de la conciencia de un discípulo y de esa manera pueda percibir cosas que él por él mismo no puede alcanzar. ¿Y por qué puede hacer esto un maestro en algún momento? ¿Por qué haría esto? Para que tenga una noción y pueda tener un vistazo que no es solamente un vistazo desde la vista como entendemos Ujú. material de abrir los ojos y ver, sino también algún grado de comprensión de lo que esto significa, para que se pueda preparar para llegar a eso y que vea qué cosas hay en su vida que obstaculizan para alcanzar eso por él mismo. Entonces, por eso le permite en algún momento que pueda ver, Claro. proyecta de salud. Pero para eso nos tenemos que preparar. El que se va preparando es el Cristo interno. ¿Quién le prepara y quién es el maestro que aparece? Un Cristo realizado, es decir, un maestro ascendido. Claro. Todo maestro ascendido encarna a Cristo, porque el que enseña es el amor Claro. presente en su vida, pero aún así tiene jerarquía. ¿Por qué? Porque el amor sigue creciendo cuanto Claro. más se amplía nuestra mirada, ¿no? El ser humano está pensando que es la única vida que hay en el universo. Alberga la idea muchos de que debe haber vida más allá, pero es algo que en lo que creen, en lo que parece hoy día, viendo la inmensidad del universo, que sería lo más lógico de pensar que en algún otro lugar haya vida, pero Claro. todavía está muy lejos. Bueno, cuando uno asciende espiritualmente, empieza a ver las cosas concretas, no desde la creencia y desde la imaginación. Entonces Claro. también esa mirada va acrecentando el amor y va viendo que ese amor tiene un alcance mucho mayor que el que antes pensaba y que los límites del amor lo ponemos nosotros. No es que el Mm. amor tenga límites. Entonces empezamos a quitar límites y como quitamos los límites que estaban en nosotros, le permitimos, consentimos que ese amor llegue más allá. Entonces empezamos a ver todo aquello y a movernos en todo aquel universo antes imposible de creer que podríamos alcanzar como parte de nuestra casa, en donde nos podemos mover con libertad. ¿Por qué nos podemos mover con libertad? Porque aprendimos a respetar la vida. Claro. No nos moveríamos con libertad por la vida de otros si no aprendemos primero a respetar esa vida, porque no tenemos la libertad para modificar la vida de los demás. Cuando vamos dejando el ego de lado, nos acercamos más a desarrollar ese Cristo interno, que será instruido en determinado momento cuando se entregue amorosamente en manos del Creador, será instruido por uno de sus hijos, es decir, aquellos que son reconocidos como hijos, no un maestro. Ahora, existen maestros que instruyen a discípulos que están encarnados, que todavía están encarnados porque están obligados a encarnar porque tienen cosas que aprender. Entonces, el libre albedrío no incluye poder optar si encarnamos o no, porque no hay opción de no Claro. encarnar si hay cosas por aprender. Claro. No, si tuviésemos la posibilidad de no ir a la escuela, la tomaríamos para en lugar de ir a la escuela hacer lo que queremos y tal vez algunos sí lo harían. Capaz que sí. Claro. Bueno, pero la verdad, si somos sinceros con nosotros mismos, no vamos a aprender lo mismo en la calle No, haciéndolo no. simplemente y buscando lo que queremos vivir y disfrutar, todos esos estímulos emocionales que nos hacen sentir una efervescencia, una alegría interna, siempre negando lo negativo, valga la redundancia. Si nosotros nos negamos a ir a la escuela, no aprendemos. Si no aprendemos, estamos condenados por nuestra propia acción a seguir repitiendo. Entonces, repitiendo de grado y repitiendo
problemas y repitiendo tropiezos, repitiendo dolores y también llevándoselo a los demás, inclusive hasta a los que amamos, porque también se ven involucrados y Ujú. afectados por nuestro accionar. Bueno, cuando vamos creciendo en conciencia, ese Cristo interno va creciendo, se compromete como discípulo. Cuando se compromete como discípulo y es reconocido como tal, comienza a tener acceso a regiones que no puede acceder por sí mismo Mm, el ser humano, que son esas moradas de las que Jesús hablaba ahí en la casa del Padre. No se ujú. puede acceder por uno mismo a esos lugares, porque el Padre no le abre la puerta a todos, porque no es un lugar de visita donde yo Claro, voy a ver que, ay, qué hermoso lo que hay en esta repisa, claro. qué Qué lindo hermoso que está jardín. claro, decorado este recinto, qué hermoso ese ángel, la vestimenta y la luz que tiene. No es un lugar así para ir uno a deleitarse, ¿no? Con ese paisaje obviamente paradisíaco, sino que es donde uno está instruyéndose, aprendiendo de todo lo que ve, pero principalmente también abierto a crecer en armonía. Para estar en armonía no es tan solo tratar de parecerse a los demás, es acercarse a lo que los demás Mm, son. Esa es la armonía real, ¿no? No de tratar de entonar. Yo puedo ir a la fiesta de alguien que hay que ir formal y entonces para ir, no sé, formal me pondría un saco, una corbata. No es jamás mi estilo, Daniel, quien habla un saco, una corbata. Yo estaría actuando para claro, quedar sí, bien sí, con los demás. claro. Entonces desentonaría porque tarde o temprano se dejaría ver que ese no soy yo. Que no sos vos. Bueno, entonces para estar en aquel lugar uno tiene que saber valorar lo que va a recibir, lo que mora en ese lugar. Entonces, esto es el paso de vidas en las que se van aprendiendo. Un maestro consagrado es alguien que ya pasó por todo eso y lo trascendió. Aprendió todo lo que había para aprender, se lo simplifico así en pocas palabras, Ujú. y hoy está en condiciones de enseñar a aquellos que están transitando por ese camino que él ya transitó. Entonces, bueno, desde ese lugar muchos pensarán la vida se hace más fácil. No, no, para un maestro no es más fácil la vida, es más complicada de lo que cualquier persona pueda llegar a creer. Porque una cosa es uno tratando de salir adelante y encontrando dificultades para hacerlo, pero esmerándose lo consigue tarde o temprano. Y otra cosa es un maestro tratando de llegar al alma de las personas que está tan cerrada abrazando Claro, sus pertenencias, sus posesiones, sus apegos, es decir, sus sus egos. conocimientos Mm, limitados, más que anhelando abrirse claro, más allá. Y abrirse más allá nunca se puede hacer si no se valora de buena manera lo que se tiene. claro. Entonces, tengo que hacer una evaluación sincera de mi vida, ver qué necesito y ver con qué cuento. Y de lo que cuento, qué puedo compartir y qué estoy dispuesto a compartir y de qué manera. Y en la medida que comparto se multiplica eso en mí, ¿no? Porque como se Sí, dice, sí, si yo doy uno, Dios me dará el doble. Bueno, si yo le doy justamente, si claro, yo regalo injustamente, si yo le doy para al que tiene hambre, no precisamente está haciendo un accionar justo. claro. Porque tal vez yo le doy pan al que tiene hambre, pero no le estoy dando a lo mejor algo que es más necesario que ese pan, que es un apoyo Exacto, para que pueda... conocimiento, exacto, para que se Exacto, pueda seguir cultivando, ¿no? exacto. Es decir, si yo tengo mi tierra trabajada y me costó mucho Otro tipo de trabajo, alimento. claro, claro, exactamente. Es decir, empecé como cualquiera, con una pala y con un pedazo de tierra, y al principio cometí muchos errores y perdí semillas y perdí ciclos de siembra, y de a poco fui juntando la fuerza para trabajar cada vez más espacio de tierra y adquiriendo experiencia. Todo esto lleva tiempo. Y cuando uno consigue trabajar toda esa tierra, como lo hace un maestro, y sacar el mayor provecho posible, todo eso que tiene es esfuerzo de su trabajo, es decir, el resultado de ese esfuerzo de trabajo, y sabe administrar todo esto porque sabe lo que costó ganarlo.
pero también la persona que tiene que recibir y necesita le compartirá, pero no sin dejarle saber o ayudarle a que entienda también de que hay que esforzarse para poder obtenerlo por uno mismo. Porque lógicamente en algún momento el maestro tiene mucho más que lo que un discípulo puede llegar a tener. Pero si empieza a darle a ese discípulo sin que él se esfuerce para tenerlo y generarlo por él mismo, un día también el maestro empezará a mermarle la cantidad que tiene y llegará un momento que puede que también deje de tener para darle. Si el otro individuo no se esfuerza por tener y generar lo que necesita. Porque así como uno empieza haciéndolo por uno, porque uno empieza desde el ego, después va entendiendo que puede hacerlo por los demás. Pero ¿cuándo uno puede hacerlo por los demás? Cuando se ejercitó de buena manera en uno mismo. Cuando uno ya, lo que primero fueron llagas y ampollas se convirtieron en callos, uno ya tiene la fuerza para trabajar sin quejarse y al contrario, gozoso y alegre de lo que está haciendo por ayudar a otros. Pero hasta que no salgamos del ego, difícil queramos ayudar al otro y lo que para nosotros fue un gran esfuerzo, aparentemente está regalándoselo a alguien que no lo merece. Claro. Esa es la mirada del ego, ¿no? Bueno, el Cristo interno se está formando en todo este proceso de transitar la vida haciendo estas experiencias. Es el amor en nosotros que está creciendo. Es el amor que trae cosas de otras vidas y es el amor que sigue enriqueciéndose en esta actual. Exactamente. Es súper interesante porque mientras te escuchaba se me venían a la mente eh, cómo hace un ser humano que nos escucha, que en este momento está compartiendo esta charla y que empieza a hacerse consciente de ese Cristo interno que todos tenemos, ¿no? Que muchas veces creemos que está solamente dirigido o que hay algunos pocos que tienen los dones para vivirlo y experimentarlo cuando sabemos que todos lo tenemos. Cómo empieza desde su cotidianidad, ¿no? A elegir, digamos, poder descubrirlo, conocerlo y a partir de ahí empezar a transitar el camino de esa enseñanza. Vos hablaste de un amor incondicional y en ese amor incondicional obviamente no existe ni la culpa, no existe la vergüenza, no existe el miedo. Es un amor que lo contiene todo y que traspasa todas esas barreras. Ahora, con lo que es la realidad, ¿no? De esta humanidad en esta época, aparte que es sumamente especial, transitar esos espacios hasta llegar a ese amor incondicional resulta ser para muchos, para muchos entenderlo como algo imposible de alcanzar. Y entonces se me venía esto de que cómo podemos ir eligiendo diariamente ese camino. No sé, una de las tantas ideas es, yo siempre o últimamente estoy diciendo y estoy convencida que en el dar y el recibir, cuando el recibir se queda para mí, sigue siendo del ego. Pero si yo doy, recibo y lo que recibo también lo comparto con esta medida justa, entonces ya estoy, digamos, en el camino del servicio, porque no es que todo me queda para mí, ¿no? Estoy de manera justa repartiendo y distribuyendo al resto. Entonces, creo que por ahí con esas pequeñas acciones, que son parte de una vida cotidiana, vamos descubriendo ese camino y nos va conectando con la emoción, ¿no? De sentir, porque me imagino que por cada acto que uno da, no me imagino, todos sabemos que cada vez que hacemos algo desde una manera de un amor incondicional y con gratitud y demás, tenemos un regocijo y una expansión interna y un amor interno que nos nutre a todos. ¿Por qué no hacer más de eso, quizás, no? Exacto, es que ninguno está en el lugar equivocado puesto por el universo. Cuando fue mi proceso, mi tiempo de despertar, fue toda una evolución, un cambio en mi vida y las cosas que yo veía y las cosas que yo estaba encarando y los sueños que tenía hasta ese momento se vieron amenazados por esto o por lo menos desplazados de mi atención por algo que consideré más valioso. Pero fue tal vez
crisis internas o realidades claro, que tenía que afrontar de cambios que las podía transitar, ¿no? A veces más fácilmente, otras veces no era tan sencillo, pero lo podía ir sobrellevando. Pero todo eso impactó de una manera distinta en el mundo que me rodeaba, claro. porque empecé a cambiar y a juicio de los demás empezó a haber una preocupación por lo que yo estaba haciendo internamente. Y eh, el Ciro fue claro conmigo porque yo no tuve imaginación de cosas, sino que concretamente Claro. me fue dicho a qué venía, lo que tenía que hacer, mi historia, como les dije, lo primero que pasó en mi vida es recordar vidas pasadas. Es decir, la conciencia llegó a mi vida, tenía claridad. Pero me di cuenta que empecé un poco a tener la tendencia de buscar el camino fácil, que era batallar contra los obstáculos, y si lo Humano. tenía que demoler, lo iba a demoler, pero yo iba a seguir adelante. Pero me di cuenta que estaba batallando contra mi familia, contra mis amigos, contra aquellos que se preocupaban por mí. Claro. No eran conscientes de lo que yo era consciente, pero como que a mí no me importaba, porque yo tenía en claro lo que tenía que hacer. Mm, Pero me di cuenta y dije, ¿qué clase de ser amoroso puedo llegar a ser yo y que puedo llegar a enseñar si ni siquiera claro, tolero a los que están al lado mío? claro. ¿Qué me deparará encontrarme con desconocidos, no? Digo, tengo que aprender aquí, ahí en lo sencillo, en lo común, Mm, en lo normal, claro. en atender, en acompañar. Yo vivía con mis padres, acompañarlos a ellos, respetarlos, entender, eh, vivir aceptando leyes que podían poner o lo que expresaban desde sus conocimientos, de sus capacidades, limitaciones, y bueno, acompañarlos siempre amorosamente. En eso es lo común, en lo cotidiano, en lo Mm, sencillo. Yo no creí que porque ahora sabía que venía con un propósito, me iba a entregar solo a eso y nada más que eso importaba. Entendí que tenía que tener un trabajo que, si era posible, ¿no es cierto?, para mí, y me las ingenié para ir encontrándolo, me permitiera seguir en comunión con esto mientras hacía lo que me daba un ingreso, mientras también a través de eso dejaba conforme a los demás, porque me veían que por lo menos tenía actitud humana de buscar de trabajar y asumir responsabilidades. En eso común, en lo cotidiano, para cada uno de nosotros está el salir adelante. Depende de cómo lo llevamos, de cómo lo tratamos. Digo esto porque por ahí uno piensa que para entregarse a lo espiritual hay que evadir y evitar lo material y tratar de llegar a algún lugar donde uno pueda entrar en algún estado de meditación o de silencio en el que pueda absorber todo lo que viene del universo. Bueno, esto está muy idealizado, pero al final, porque yo de alguna manera en algún momento tuve esa mirada, pero me di cuenta que estaba queriendo evadir lo que era lo diario y lo cotidiano de mi relación con los demás. Entonces, para poder progresar en el amor hay que comenzar desde el lugar en donde estamos. Comenzar a llevarle amor a aquellas personas con las que no tenemos gran afinidad, a aquellas situaciones las cuales a veces puede que nos desagrade tener que encarar. En todas esas cosas comunes, normales y cercanas a nosotros hay que empezar a poner en más amor y aprender de todo ese proceso. Porque es fácil decir en una reunión de personas que nos juntamos con, o decimos tener propósitos espirituales de progreso, decir, amo el universo y tengo que abrazarlo, y otra cosa es llevarme bien con la persona que está al lado, que vive a lo mejor para mí poniéndome palos en la rueda, complicándome las cosas, le explico y no entiende y tengo que volver a explicarle y termina enojándose conmigo por mis formas. Bueno, en toda esa realidad común a cualquiera, tenemos que salir adelante. mm, No es hacer eso a un lado para claro, entregarse al maestro que nos enseñe. Y lo que el maestro claro. nos puede enseñar en su momento, cuando llegue ese tiempo de que nos pueda enseñar,
que estemos en condiciones, será para que nosotros lo traslademos a través de nuestras acciones, entendiendo previamente para poder llevarlo adelante en la relación con los demás y ayudar entonces a mejorar el mundo en el que estamos y en ese proceso, lógico, seguir aprendiendo. Pero es ahí en donde estamos, no es en otro lugar. Claro. Yo escuchaba que gente decía, me pude ir al Machu Picchu y la energía que hay ahí, y yo decía, pero ¿y la energía que hay aquí en donde estamos, en la casa de También. uno, en el Claro. trabajo? ¿Qué es? ¿Por qué es diferente? Claro, si yo me siento bien en el Machu Picchu, perdón, es un lugar, Sí, sí, es un ejemplo, claro. pero tan valioso como cualquiera. Sí, sí. Y no me siento bien aquí en donde estoy, en mi casa, en mi trabajo, con mi gente, que es en donde estoy la mayor parte del tiempo de mi vida, voy a pasarla mal la mayor parte del tiempo de mi vida pensando en huir al Machu Picchu. Entonces yo tengo que estar en paz en mi interior con lo que me rodea. Y yo empecé a ver que las energías no variaban mucho porque estaba en un lugar o estaba en el otro. El que variaba era yo y mi predisposición. Claro, tal cual. Entonces, bueno, esto que ser sincero con uno mismo, no engañarse y no pensar que porque hablo con alguien que asiente lo que le estoy diciendo, porque está feliz de escuchar mi palabra, porque está de acuerdo con lo que digo, lo comparte y también lo enriquece haciendo sus aportes, es el lugar que tengo que buscar, donde yo me siento bien. Yo tengo que estar bien en donde quiera que me encuentro, porque cuando se trata del servicio, lo más natural para cualquiera que intente servir es que sea conducido a estar en lugares que no le agradan, porque donde hay que llevar luz es donde hay oscuridad. Claro. La luz no me conduce a la luz me conduce y quiere llegar a donde hay oscuridad, a donde no se puede hacer presente. ¿Por qué quiere que yo llegue ahí? Porque tengo la capacidad a la hora de ser humano de compartir con otros seres humanos que todavía tal vez no han visto o valorado la luz. Y entonces podemos entendernos a través de una comunicación, a través de los actos, para que pueda ver que es posible. Pero si nadie llega ahí Claro. donde muchos no quieren estar, ¿no? Yo he escuchado gente que dice, me encanta, yo siento que mi lugar es en los cielos, cerca de Los Ángeles, es el lugar perfecto y de luz. Bueno, es que no es perfecto ese lugar como un lugar que es al margen del resto de la creación. Hay un lugar en los cielos en donde habitan a aquellos que rayan en perfección, pero no están siendo inconscientes de que existen niveles, mundos donde se está evolucionando para tratar de entender la diferencia entre el bien y el mal. Y entonces, por ende, se cometen muchas veces errores, ¿no? Por falta de experiencia. Los que están recién empezando a caminar seguramente van a tropezar más que Claro. aquellos que ya han caminado y tienen más experiencia y han aprendido de tanto tropiezo. Bueno, aquellos que ya han aprendido lo que tienen para aprender, sienten en su corazón comprometerse en ayudar y acompañar a aquellos que todavía tropiezan. ¿Y desde dónde se empieza todo esto? En el lugar en donde estamos. Yo necesitaba, perdón, uso ejemplos de mi vida, pero para que ustedes lo lleven, si es posible, a la suya y saquen sus conclusiones. Yo necesitaba en determinados momentos silencio. Necesitaba apartarme, porque había cosas que tenía que aclarar y para aclararlas demandaba tiempo. Yo no era algo que fácil podía llegar con solo cerrar los ojos o visualizarlo, porque hay muchas cosas que yo podía ver, se despertaron muchas cosas en mi vida que a punto de empezar a ver cosas que nunca habían sido visibles para mí y que los demás tampoco podían ver, pero muchas de las cosas que empecé a ver no las entendía. Porque Claro. imagínense, si ustedes abrían los ojos y ven de repente el paraíso, van a ver cosas que aquí nunca vieron. Entonces ni van a entender qué es lo que están viendo, aunque podamos describirlo como algo bello. Muy Claro. luminoso, es rico y tenía aparentemente frutos que tenían la apariencia de ser jugosos. Bueno, puede aparecer y aparentar muchas cosas, pero no lo entendemos, ¿no? Entonces,
para poder entender muchas de esas cosas necesitaba tiempo. Y a veces las personas no me facilitaban tener ese tiempo, porque en donde me trataba de concentrar en visualizar, en entender, en Mm, ordenar las cosas, ponerlas en su lugar, era interrumpido. Hace esto, hace el otro, ¿qué estás claro, haciendo ahí? Espero tal o cual cosa, ¿por qué no? Bueno, me apartaba. Ahí donde me apartaba estaba solo haciendo lo mío, pero no lo hacía, aunque en algún momento puede que sí, lo haya hecho así, huyendo de las responsabilidades, sino que lo hacía buscando tener más claridad para asumir mejor mi responsabilidad. Y mi sí, responsabilidad para pensar y encarar un progreso de mi alma era desde el lugar en donde estaba parado. Y en ese momento de mi vida yo vivía con mis padres, vivía con mi hermana, que era parte de la familia, con mi familia. Tenía que ayudar, tenía que aportar a la casa, tenía que ser responsable. Bueno, todo eso lo tenía que hacer. ¿Cómo salgo adelante? Bueno, es un arte que uno fue desarrollando para una mejor convivencia y para un progreso del alma. Si yo hubiese renunciado a todo eso haciéndolo a un lado, no hubiese experimentado las cosas que experimenté de cómo salir adelante desde una realidad material que es la sí, que tenemos que atravesar todos, ¿no? Entonces, bueno, no me sacó la magia, claro. sino que ir descubriendo la magia en medio de esa realidad material me ayudó a sobrellevarla mejor y a no reaccionar tanto ante lo que pasaba, sino que abrazarlo con más amor y bueno, y también aprender a respetar los procesos que uno tiene que ir atravesando y que los demás también atraviesan También. junto a uno, ¿no? Exactamente. Daniel, la verdad que me encantó porque un tema tan complejo, porque para mí es complejo, internalizar, ¿no? Porque uno puede leer un montón, pero hacerlo carne, hacerlo experiencia, hacerlo propio, a veces, si no es desde la claridad con la cual vos nos interpretás y siempre nos comunicas todo, no hubiera sido posible. Y yo sentí que una vez más fuiste ese canal claro y contundente en donde, al menos para mí, y estoy seguro que para un montón de personas, ha quedado más que claro lo que es el Cristo interno. Yo te agradezco profundamente. En unos días nos vemos, no te voy a decir lo que estoy pensando de hablar, pero es hermoso también como todos los temas. Y bueno, agradecerte siempre por esta maestría, por esta sabiduría que nos acercás cada vez que nos encontramos. Así que muchísimas gracias, Daniel. Como siempre, el agradecido soy yo y es un gusto. Bueno, un cariño enorme para todo Impulso Una Nueva Vida, esa familia hermosa y obviamente para tu familia un beso y un abrazo gigante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, que estés muy bien. Feliz noche y gracias a todas.